buenas tardes a todos. Hola. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Juan Rafael Peiro, coordinador de la Asociación Cultural Hipatia. Como sabéis, es una asociación sin afán de lucro en la que nos dedicamos a crear actividades para el crecimiento personal. Entonces tenemos un gran abanico de actividades y una de ellas es auspiciar conferencias de crecimiento personal o de interés público. En este caso, estamos en el ciclo de 6 conferencias, esta es la cuarta de 6, y bueno, el profesor Eloi Millet, ahora daré paso al presidente Rubén Soler, que hablará sobre el tema de Millet. No me queda nada más que decir, ya lo hemos presentado varias veces. Lo que no tengo hoy, que vengo de una fiesta familiar, es el guión. Si quieres me lo dejas, por favor, que no me lo he podido preparar, disculpen. Y hablamos de los temas de hoy. Pues es que tienes que ir pasando hojas. Bueno, pues entonces acuérdate por favor de nombrar el título de la sección, tal como haces habitualmente, y así ya quedará todo registrado. Perfecto. Venga, con vosotros el profesor Eloi Millet. Gracias. Bona véspera a tots. Muchas gracias por vuestra bienvenida. Como Rubén dice, ¿se oye demasiado fuerte o bien? Vale. Como Rubén dice, el título o los títulos que vamos a ver hoy, primero, ¿por qué vemos transparente al espacio? Segundo, si los fotones son iguales o no. Y un detalle sobre las 7 dimensiones internas del espacio. 2 preguntas de la charla pasada, que quedaron más o menos contestadas, pero quiero incidir ahora para daros un pequeño detalle sobre cada una de ellas. Luego nos meteremos en la importancia de la observación. Contemplaremos, siquiera someramente, el fenómeno de la doble rendija. Muchos de vosotros ya conocéis, pero ahora voy a explicaros de qué se trata. Lo importante no es el fenómeno en sí, que es real. Lo importante es la observación, el efecto que produce la observación. De ahí pasaremos a 4 teorías sobre el origen del alma. Nos meteremos un poquito con los yogas y luego concluiremos que alma y cerebro están relacionados. Veremos que hay una posibilidad últimamente reconocida de regeneración cerebral. Y esta posible regeneración cerebral produce a su vez una regeneración de todo nuestro organismo. Y ya está, ya podemos irnos. Vamos a ver. ¿Habéis experimentado alguna vez la sensación de la velocidad? ¿Habéis subido en el Dragon Khan, en la montaña rusa? ¿Verdad que parece que esas sensaciones que recogemos en unos segundos nos duren mucho tiempo? Y el recuerdo de haber experimentado esa velocidad permanece días y días, quizá meses. Y cuando, después de tiempo, años quizá, lo rememoramos, continuamos deseando expresar a la otra persona, ese cúmulo de sensaciones todavía perduran en nosotros. Es decir, la sensación de la velocidad que se produce en pocos segundos dura y dura y dura en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro se ha reducido el tiempo y ha aumentado el espacio. El espacio es lo que nos produce esa sensación y necesitamos mucho tiempo para que esa sensación desaparezca.
Einstein, respecto de estas sensaciones, explicó su teoría de la relatividad ante la insistencia de una persona que le decía: explícame la teoría de la relatividad, pero que yo la entienda, y no soy un científico. Y le dijo: deposita tu mano sobre una estufa caliente durante 1 minuto. ¿Verdad que cuando la retiras te parece 1 hora? Pero permanece junto a esta estufa caliente durante 1 hora con una chica guapa. ¿Verdad que te parecerá 1 minuto? Esto es la relatividad. ¿Qué quiere decir? El tiempo no es real. El tiempo es solo una sensación. Científicamente considerada la relación espacio-tiempo a través de la velocidad, nos lleva al concepto de fractal. En la charla pasada ya empezamos a hablar del fractal. Los científicos explican el fractal con un ejemplo muy gráfico. Tomamos un folio, lo doblamos por la mitad, esa mitad en otra mitad, y así sucesivamente. Si fuéramos capaces de reducir ese folio a un punto tan concentrado y tan plegado, tan pequeño, que sería preciso un microscopio para poderlo ver, el contenido de la escritura del folio permanecería en él, pero el espacio que ocupa quedaría reducido a una partícula que en un microscopio la veríamos, pero sin poder leer en él. Pues bien, el poder que hablamos de la clarividencia no es otra cosa más que la capacidad de leer en ese folio sin tener que desplegarlo. Es decir, sin tener que manipular el espacio, poder inmiscuirme en él y moverme dentro de él. Es decir, convertirme en una partícula todavía mucho más pequeña de la que es ese folio que acabo de plegar. Bien. También explican la transparencia del espacio respecto de que es fractal, comparando una casa, un edificio, con un almacén de materiales de construcción. Los ladrillos que componen una casa, cuando la casa está construida, os pregunto, ¿ocupan más o menos espacio que cuando esos ladrillos estaban en el almacén? Ocupan mucho más espacio. Lo cual quiere decir que al construirse un átomo y al construirse un conglomerado atómico, el espacio se expande. Porque lo que ocupa un átomo con sus protones y electrones es infinitamente mayor que lo que ocuparían esos mismos protones y electrones si estuvieran depositados en una estantería unos junto a otros. Bien, ¿por qué vemos transparente al espacio? Porque esas partículas, no ya protones y electrones, sino partículas todavía mucho más pequeñas que ellos, como los quarks, que no podemos verlos, están en el espacio. Pero son tan pequeñas, son esos folios llenos de información que por estar infinitamente plegados, fractales, no podemos verlos con nuestros ojos, ni tampoco con nuestros medios tecnológicos, ni siquiera con microscopios electrónicos. Entonces, vemos transparente el espacio porque la cualidad del espacio es la fractalidad. Y hay que aumentar la velocidad mucho más, infinitamente mucho más allá de la sensación que nos produce la velocidad en la montaña rusa, una sensación que a nuestro cuerpo le resultaría insoportable, dolorosa, quizá, de esa tremenda velocidad a la que hay que circular en el espacio para no verlo transparente. Entonces,
agujeros de gusano que conectan dos espacios distintos. ¿Por qué? Por la velocidad. Porque esa capacidad que permite a través de esa velocidad contactar lo inmaterial y lo material, lo que está formando un conglomerado atómico y lo que está formando ese espacio formado por partículas que todavía no son ni siquiera protones ni electrones, esa capacidad de ver ambos mundos solo la da una cualidad, la velocidad. Y esa velocidad es la que reduce el tiempo. Por eso se afirma desde el ámbito científico que el tiempo que miden nuestros relojes solo es una sensación, es relativo. Einstein lo explicaba con la chica guapa al lado de una estufa o sufriendo el calor de esa estufa y soportándolo. Tenemos la sensación de algo que es poco, un minuto, como si hubiera durado una hora. Y al revés con la chica. Este cúmulo de sensaciones no pertenecen en concreto a una determinada partícula, el fotón. Y resulta que esta partícula, este fotón, está contenido en nosotros. Y depende de cómo usemos nuestra voluntad, depende del potencial de nuestra voluntad y del empeño que pongamos en hacer algo a lo que estamos atendiendo. Porque si atendemos a muchas cosas, esta voluntad se tiene que dispersar o dividir entre tantas cuantas cosas queremos o pretendemos hacer. Lo cual quiere decir que nuestro potencial energético o voluntad para hacer una determinada cosa está fractalizada, está fraccionada en tantas partículas tan pequeñas que ninguna de ellas llega a poderse juntar con otra. ¿Qué sucede con eso? Que debido al tiempo y a la lentitud y a la cantidad de tiempo que hace falta para que una partícula se asocie a otra, tardamos mucho tiempo en que en nuestro cuerpo estos fotones formen un protón o formen un electrón. Luego tardamos mucho tiempo en que en nuestro cuerpo aparezca un solo átomo nuevo. ¿Qué ocurre? Que tenemos que regenerar y remodelar aquellos átomos que ya existen en nosotros. Dice la ciencia que por este motivo envejecemos. Y dice también que todo sistema en movimiento tarda más en envejecer. ¿Y por qué? Por la velocidad, por el efecto túnel, el efecto, lo de agujeros de gusano. Debido a esa velocidad, tarda menos tiempo en aparecer un átomo nuevo en nuestro cuerpo y tardamos menos en deshacernos de lo viejo, de ahí la radiactividad, y de crear algo nuevo, de ahí la originalidad. Por lo tanto, si tenemos fotones, y no es una imaginación, sino un hecho real, que un fotón, cambiando su frecuencia energética, es decir, aumentando o disminuyendo su propia energía, cualidad que la mecánica cuántica nos demuestra que es real y que se produce. Bien, pues aumentando o disminuyendo esta cantidad de energía que posee, aparece un protón o aparece del mismo fotón un electrón. Luego el mismo fotón puede originar aquellos dos elementos que constituyen nuestra propia materia física. Luego de ese fotón, de esos fotones, que dice que su ejercicio es la voluntad, de nuestra voluntad depende el que nos regeneremos, el que el tiempo deje de ser una sensación y el espacio una imaginación, para que el tiempo, al no pertenecer al mundo sensitivo, el espacio deja de pertenecer al mundo imaginativo y aparece la realidad del espacio y aparece la realidad del tiempo, y es que el tiempo tal y como lo concebimos no existe. La pregunta concreta
que una persona de vosotros me hizo era si todos los fotones son iguales. Le pido desde aquí disculpas porque yo escuché protones y le contesté de acuerdo a los protones. Por lo tanto, ahora contesto, no a esa persona solo, sino a todos vosotros. Hay dos teorías. Una que dice que los fotones efectivamente son todos iguales, pero difieren en la cantidad de energía que tienen. Parece que haya una contradicción ahí. Y hay otra que dice, si cada fotón tiene una energía diferente de la de otro fotón, estos fotones serán fotones, pero no son iguales. Parece que la más lógica y la más aceptada sea la segunda que no la primera. Pero como hay para todos los gustos, encontramos a científicos que razonan de acuerdo a una o de acuerdo a otra premisa. Sobre las 7 dimensiones del espacio, lo que os he hablado del agujero de gusano y tal. Estas 7 dimensiones del espacio tienen una contraparte, digamos, mítica y otra también mística. Ambas pertenecen a leyendas tales como la ciudad de Avalon, Shambhala, la ciudad de las 7 puertas, Shangri-La, el cielo, Nirvana, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que la ciencia adopta y puede explicar esto de las 7 dimensiones con lo de los agujeros de gusano. ¿Por qué? Pues porque al ensamblar los conocimientos científicos con los de la psicología, se ha llegado a afirmar que estas 7 dimensiones internas del espacio se corresponden 3 para el pasado, 3 para el futuro y una, la del presente. Como la del presente no tiene permanencia y lo que ahora es presente inmediatamente deja de serlo, esta dimensión es la del tiempo. Por eso tenemos una sensación del tiempo, ya que el presente no es real. El presente está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque las estructuras que hemos conseguido construir con estos fotones que nos componen y que han construido materia en nosotros, esto pertenece a nuestras 3 dimensiones del pasado. Y son estas 3 dimensiones las que hemos de utilizar, y no tenemos más remedio, para aquellas propuestas y esperanzas de futuro, convertirlas en realidad en el presente. Pero cuanto más tiempo tardemos en desprendernos de lo que acabamos de hacer en el presente, este es el tiempo que medimos, el tiempo que tardamos en no hacer caso de lo que ya está hecho. Por lo tanto, lo que ya está hecho ya no tiene que ser rehecho otra vez, perdura en nosotros, pero ¿cómo? No como real, sino como una sensación exactamente igual que el tiempo. Entonces, al aumentar la velocidad, y psicológicamente considerada, esta velocidad es el tiempo que tardamos en realizar una propuesta. Al aumentar esta velocidad reducimos el tiempo. ¿Y qué ocurre? Está desapareciendo esa sensación y aparece otra realidad que es el espacio que necesitamos, cada vez mayor, para construir nuestra propia materia. Si construimos un átomo que no existía, hemos de abarcar más espacio que el que teníamos. Si la velocidad es baja porque tardamos mucho tiempo en hacer aquello que nos proponemos, entonces nos aumenta el tiempo y tardamos mucho más en regenerarnos. ¿Y qué ocurre? Hemos de utilizar lo que ya está hecho. Somos seres obsoletos. Nos servimos de la obsolescencia. Nos servimos de aquello que deberíamos de haber dejado ya. Pero claro, esto es muy fácil de decir y hacerlo. Parece que solamente haya, psicológicamente hablando, un sistema. Proponte algo que sea posible
y llévalo a la práctica, realízalo. Porque si te propones algo que no puedes hacer, ni puedes hacerlo por ti mismo, sino que precisas de la acción de otras personas, estás usando no tu tiempo y espacio, sino el espacio y el tiempo de otra persona. La materia que resulte de esta acción conjunta se repartirá entre ambas personas, pero ahí la psicología no puede entrar a concretar qué ocurre con los cuerpos de estas personas. Pero la mecánica cuántica, cuando contempla al fotón, sí. Y al explicarlo con la psicología dice, no te propongas algo que precises de la acción de otra, sino proponte aquello que tú puedas llevar a cabo. Tú, para eso tienes que conocerte a ti mismo y saber de tus propias capacidades. Y cuando la mecánica propuesta realización durante el tiempo que sea la estés llevando a cabo, entonces es cuando empiezas a ser maestro de ti mismo y empiezas a reducir tu propio tiempo y a conquistar tu espacio. Es decir, empiezas a identificar qué parte de ti hay de fotones y cómo tienen que aumentar o disminuir su propio potencial energético para que aparezcan determinados protones y electrones, es decir, átomos, es decir, materia nueva. Conclusión. El fotón viaja a la velocidad de la luz. Es inmaterial. El fotón tiene la misma edad hoy que hace 13.800 millones de años que la ciencia nos afirma que se produjo el Big Bang y que nuestro universo nació. Si para el fotón 13.800 millones de años son tiempo cero, imaginaros a qué llamamos tiempo. Todo esto hace que contemplemos dos fenómenos. Este que llamamos mundo inmaterial, que se relaciona con el mundo de la materia. Y parece que el fotón tenga que ser el que relacione ambos mundos. La ciencia nos lo explica más concretamente desde el punto de vista de la onda y la partícula. Y aquí, con la intervención de la voluntad, o ese aumento o disminución de la energía fotónica, al ejercer la voluntad, es decir, al hacer una propuesta y desear llevarla a cabo y realizarla, el esfuerzo que nos supone eso, hace que ese fotón de ese fotón se puedan generar tanto protones como electrones, es decir, partículas. Pero el fotón no es partícula, es energía pura. Por lo tanto, energía como onda se convierte en partícula como materia a través de un hecho, de una capacidad humana a la que llamamos, atención, observación. La capacidad que tenemos de observar, y no de observar solo nuestro entorno, observarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tengo que identificar de qué soy capaz y qué es lo que debo hacer. Si no me miro a mí mismo y estoy mirando a lo que hacen los demás criticándolos y lo que deberían hacer también criticándolos, no descubro jamás mis propias capacidades, luego no tendré jamás alcance a identificar y a controlar esos fotones que dicen que nos configuran. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando es inútil, pero vayamos a la utilidad. Esa capacidad de observar un individuo a sí mismo es lo que hace que lo que es inmaterial u onda se transforme en partícula. Y aquí entra el fenómeno de la rendija, el de la doble ranura. No, vaig anar construint-lo jo poquet a poquet. Gràcies. Es mucho imaginar, pero imaginaros que esto es una escopeta de perdigones.
Esto es una pantalla, esto otra. Esta pantalla está completamente llena y aquí hay dos ranuras. Si yo disparo la escopeta de perdigones, los perdigones son bolitas de plomo pequeñas que unos pasarán por una rendija y otros por otra. Es lógico pensar que los perdigones que pasen por esta rendija, aquí harán una franja vertical de impactos, de pequeños agujeros, y los que pasen por la otra, pues otra franja de pequeños agujeros aquí. Muy bien, esto es lo que ocurre si proyectamos sobre la doble rendija partículas de materiales. Vamos a repetir el experimento ahora no con la escopeta, sino con un cañón de luz. Un cañón que emita electrones. Cualquier cañón luminoso es un foco de luz. ¿Qué ocurre? Ocurre que no se forman estas dos franjas, sino que aparecen múltiples franjas. ¿Por qué si la luz aquí no pasa y solamente pasa por estas rendijas, tendría que hacerme dos franjas luminosas? ¿Por qué en lugar de dos aparecen muchas? Luz, oscuridad, y así alternativamente, equidistantes. ¿Por qué? Diversos experimentos dijeron que la luz que emite este foco no se transmite como los perdigones en línea recta, sino a través de ondas. Tal como si hubiésemos tirado una piedra a un estanque y empiezan a formarse ondas que se van proyectando hasta la orilla, donde desaparecen. Es decir, que esta luz emitida por el foco viaja así. Cuando esta onda llega a esta ranura, hace que se produzcan otras ondas pequeñas hasta que llegan a la pantalla. Y ocurre lo mismo con esta ranura, otras ondas pequeñas que llega un momento en que interferirán con las otras. Hay unos puntos de intersección entre ambas ondas, pero resulta que estos puntos están todos alineados en línea recta, en forma de abanico. De manera de que unos puntos alineados originan esa franja luminosa, otros esa, y así sucesivamente con todas las franjas. Bien, eureka, ya hemos descubierto por qué la luz no se comporta igual que los perdigones. Bien, ahora sustituyamos este haz luminoso que tiene muchos, miles de millones de electrones hacia las dos pantallas, sustituyámoslo, y la tecnología actual puede hacerlo, por un cañón que me emita 1 a 1 los electrones, en fila india, 1 a 1, que jamás hayan dos electrones paralelos, sino uno detrás de otro. Por lo tanto, me aseguro de que ahora, ¡pam!, disparo un electrón, ¡pam!, ahora otro, y sé que en esa línea solamente va uno detrás de otro. Y resulta que al disparar solo un electrón, estas ondas de aquí ya no se producen, sino que ese electrón va acercándose hacia la pantalla y no importa que el cañón lo dirija a la parte que no hay ranura o la dirija a cualquiera de las dos ranuras o que la dirija hacia un extremo, no importa. Resulta que este único electrón, este haz de un único electrón, me está produciendo el mismo fenómeno. Me aparecen las mismas franjas que antes cuando eran miles de millones de electrones. Parece que esto ya sea menos lógico. Y entonces viene la observación y decimos, bien, si uno se comporta igual que miles de millones y me provoca el mismo efecto material, ahora entre las dos pantallas voy a colocar una cámara fotográfica y voy a filmar cuando el electrón llega a la primera pantalla
¿Qué sucede con ese electrón? ¿Cómo se fracciona? Es que se fracciona y se divide en dos para que pasen los dos, la mitad a un lado y la mitad al otro, uno por cada ranura, y luego se juntan otra vez. ¿Qué ocurre con ese único electrón? Y aquí dibujo algo parecido a un ojo. Mira, con pestañas y todo. Pongo en marcha el dispositivo y hago una foto, o conecto la cámara para que empiece a filmar. En el momento, antes no. En el momento en que conecto la cámara y empiezo a filmar, todo esto desaparece inmediatamente y ahora me aparecen a la altura de las franjas dos franjas luminosas y el resto a oscuras. ¿Por qué? Esto sí que no tiene ninguna lógica. Esto no es de sentido común. ¿Es que el electrón pasa simultáneamente? ¿Qué explicación le doy a eso? Si el electrón tiene masa material y se calcula cuántos gramos, 0,0020 y tantos ceros. Si hay una masa material, el electrón es como un perdigón muchísimo más pequeño, pero continúa siendo un perdigón. ¿Por qué, siendo masa material, se está comportando como algo que es inmaterial? ¿Por qué el electrón se está comportando como materia y como algo inmaterial? Porque precisamente esta partícula se le concede esta facultad de viajar simultáneamente a los dos mundos debido a la velocidad a la que puede moverse, porque se mueve a la velocidad de la luz. Luego, a la velocidad de la luz, resulta que lo que vemos como onda, existe otro universo en el que existe como partícula. Y lo que estamos viendo ahora como materia, hay otro universo en el que aquello que vemos como materia existe como onda. Porque simultáneamente, para corroborar esto, se propuso que en lugar de electrones se bombardeasen la doble rendija con átomos, incluso con conjuntos atómicos. El resultado fue idéntico al experimento del electrón. Por lo tanto, la afirmación tajante y demostrada de la mecánica cuántica es que no solo el fotón o el electrón, sino todo eso que llamamos materia puede comportarse como onda, simultáneamente, al mismo tiempo. Y el conceptuar el tiempo, y vuelvo al principio, como una sensación, resulta que hay un dato curioso, y es el de un ejemplo clásico, el de la madre y el hijo. Una madre con 28 años que tiene un hijo de 10. Si la madre subiera a una aeronave que puede viajar a la velocidad de la luz durante 30 años, viajando a la velocidad de la luz, cuando regresa a tierra al final de esos 30 años, su hijo tiene 40. Tiene 40 años. Pero según la mecánica cuántica, al aumentar la velocidad se reduce el tiempo, se contrae, y esos 30 no son tales para la madre, sino para la madre solamente han pasado 10. Es decir, la madre tendría 38 años, su hijo sería mayor que ella. Esto no es de sentido común, esto no es de razonamiento, no cabe en mi mente, no tiene lógica. Pero amigos, hablar de mecánica cuántica no es hablar de sentido común, no es hablar de lógica. Si hablamos de mecánica cuántica, si hablamos de fotones y de que existen fotones en nuestros propios cuerpos físicos, hablamos de que en nuestro propio cuerpo físico se están produciendo relaciones entre materia e inmateria más allá de la lógica, más allá de la comprensión. Y no tiene nada que ver con los milagros, porque un milagro es algo que alguien con su voluntad te produce. No, eres tú
quien te lo produce a ti mismo. No es un Dios o quien sea. No, no, no. Tú eres ese Dios. Tú, llegando a dominar y a controlar tus propios fotones, puedes llegar a todo esto. Hay otro experimento, pero mucho más concreto que este. Y fijaros que lo que voy a contaros ahora es real. Hay un rayo láser que puede medir la longitud desde un extremo a otro de un objeto, independientemente de la velocidad a la que este objeto es capaz de moverse. Bien, un vehículo de 5 metros de largo, si se desplaza a 200 kilómetros por hora, cuando está a 200 kilómetros por hora, el rayo láser no mide 5 metros. No dice este objeto mide 5 metros. Este objeto mide 4. Aquí hay 11 nueves. Y al final un 34. Un poquitísimo menos de 5 metros, pero no mide 5 metros. Y se calcula que siguiendo esta progresión, ¿veis cómo el tiempo es una sensación? Igual que lo que medimos de acuerdo al espacio. De acuerdo a esta proporción, si este vehículo se desplazara tan solo al 80% de la velocidad de la luz, a 200 y pico mil kilómetros por segundo, en lugar de por hora, que lo hiciera por segundo. Resulta que este vehículo, el rayo láser, mediría el 50%. Se ha comprimido 50%. Es decir, este coche mediría 2,5 metros y es el mismo coche. Lo cual quiere decir que si nosotros vamos dentro de ese vehículo, nuestro espacio, nuestro cuerpo se ha tenido que reducir. Ya tenemos aquí el fractal, ya tenemos aquí la transparencia del espacio. Como las partículas que hay en el espacio se mueven a esas ingentes velocidades, están súper comprimidas, tanto que no las vemos, como ese libro. Imaginaros que igual que hemos plegado este folio, lo hacemos con un libro. Y lo hacemos con una biblioteca entera. Resulta que esa biblioteca estaría reducida a un electrón, a un espacio súper diminuto. No lo veríamos, pero la capacidad de movernos mentalmente a esa velocidad nos permitiría leer sin tener que desplegar a todos los libros de esa biblioteca. Esto sí que no es real, pero es dentro de la mecánica cuántica, lógico. Y todo lo que admitimos como lógica, y repito, que la mecánica cuántica es lo más ilógico que nos podemos encontrar y no tiene nada que ver con el sentido común. Pero en cuanto hay el menor atisbo de realidad en partículas estudiadas por la mecánica cuántica y que existen en nuestros cuerpos físicos, no podemos deducir algo de que lo que esas partículas tienen, a la vez onda y partícula, a la vez, y que por la observación humana se transforma de una cosa en otra. Y todo eso está en mí. Luego todos estos procesos mentalmente puedo llegar a provocarlos y a controlarlos. Vemos que la observación es la cualidad humana que puede transformar en materia aquello que no lo es. Y la observación no es otra cosa más que lo que ya os he repetido. Observar cuáles son mis propias capacidades, qué es lo que puedo hacer y a ver qué debo hacer para centrar toda mi energía, toda mi atención en eso que debo hacer. No que mi atención se disperse en muchas propuestas. No se trata de tener muchas propuestas, sino aquellas, sean muchas o pocas, pero que las pueda llevar a cabo todas, sin excepción. Esta observación ha dado origen a dos vertientes, a 4 teorías sobre el origen del alma y a los yogas en Oriente y en Occidente a lo de las teorías del alma. Vamos a ver
el pensamiento humano, cómo se ha movido entre lo inmaterial y lo material, intentando establecer cierta lógica respecto de esta relación o de la capacidad humana de observar. La primera teoría, y encontraremos muchas, pero sobre el origen del alma, pero de las muchas teorías y nombres que podemos encontrar, pudieran estar resumidas en 4. La primera, la teoría de la emanación. Afirma que el alma es una fracción del cuerpo de Dios, del que emana. Y cuando nacemos, Dios nos cede una parte de su cuerpo, que es la parte divina que tenemos los humanos. Esta es una teoría. La otra es el generacionismo. Se basa en la afirmación de que son los padres quienes generan el alma de sus hijos. No la crea Dios, sino que la generan los padres. La tercera es el creacionismo. Dios es quien crea a todas las almas, pero no por emanación, no porque una parte de Dios se destine al reino humano, sino porque ese Dios, sin desprenderse de nada,